Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954, este podcast de White Paper. Y bueno, está conmigo Emilio Cadena, como cada 15 días, Carlo Terán, otra vez desde San Diego. Y hoy tenemos una nueva invitada, y este sí nos va a subir el rating de a madre, como diría mi mamá. María Ariza, directora general de Viva, la Bolsa Institucional de Valores en México. María, amiga, bienvenida. Qué gusto, oigan. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy honradísima y ya tenía ganas de platicar con ustedes y hacer un brainstorm entre los cuatro, a ver cómo le damos vueltas a todo este tema de los mercados que es Después, interesante. cuidado María, que después este podcast aquí entre Emilio, Carlos y yo se convierte así como en una terapia psicológica media rara. Así es que no te preocupes si empezamos a llorar en algún momento. No. No, de hecho, María queda perfecta para este podcast. O sea, es Ah, sí. right down, right down your alley. Aquí se presta para que podamos decir de todo y hablar de todo. Qué gusto verte, María. Qué gusto. Igualmente, queridos amigos, es un honor estar aquí, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Aparte, la querida Mary Ayr es la más optimista. O sea, si alguien la sigue en Instagram, pues siempre está festejando tu cumpleaños. O sea, si llegas a estar en tu Es que cumpleaños se en pone Instagram, es que la nervioso. hiciste en la vida. O sea, digo, nadie va a subir ahí que está en la depresión total, pero también hay esos momentos, Carlito querido. Muy bien, Oigan, Mary. traemos tres temas para esta quincena, digamos, y luego cerramos el podcast como cada 15 días también con algunas recomendaciones, también para que vayan pensando si quieren recomendar un libro, algún artículo, algún podcast que hayan escuchado próximamente. Ahorita les platico del libro que estoy leyendo yo. En fin, empecemos. Emilio, no podíamos no hablar de pues la decisión de Estados Unidos, hay que decirlo, porque México y Canadá sí Sí. estaban muy puestos en la mesa para la revisión del tratado del USMCA, del TEMEC, como lo conocemos en México, y de esa extensión de los 16 años. Estados Unidos dice, pues no estoy listo, no están las condiciones. Uno de sus temas que señala es el déficit, que podríamos echarnos un podcast completito del tema de los déficits, pero al final esa es la decisión. Sabemos que los tres países se van a seguir reuniendo para Sí. negociar aspectos, industrias y ojalá en un momento determinado de este año, del próximo o en el futuro, sí se extienda ese periodo de 16 años, porque yo creo, y no sé cómo tú lo ves, tú estás más en ese sector, pues 10 años puede ser muy poco para un inversionista, ¿no? Cierto. Entonces, bueno, empecemos por ahí. La decisión, ¿cómo la ves? Bueno, yo creo que primero, al que le haya sorprendido que Estados Unidos no haya ratificado por otros 16 años, otra vez siempre vale la pena aclarar que no se acabó el tratado dura hasta el 2036. Eh, Empezaba en julio o empezó en julio el primer periodo donde se puede ratificar otros 16 años y no es una renegociación, es la ratificación. Esa vertiente de renegociación tiene muchos otros caminos que tiene más implicaciones para Estados Unidos que no los veo pasando, pero otra vez hay que le sorprendió que lo hiciera Trump así. Me parece que ha estado en una isla desierta en los últimos 10 años y particularmente los últimos 2 años, ¿no? El problema es que para Trump esto es un tema totalmente político y entonces esa ratificación vendrá cuando su gut feeling le diga que le gana algunos votos o algún propósito específico. Creo yo que la verdad, creo que el gobierno mexicano ha venido haciendo buen trabajo en este tema. Ahorita podemos hablar del déficit y eso que yo creo que pudiéramos meter algunas cosas, pero yo insisto que más vale esto que un mal tratado, ¿eh? Que negociar reglas de origen que no se pueden cumplir o reglas de origen que favorecen solamente a Estados Unidos y no a Canadá y a México. Entonces, me parece que era esperado y yo sí soy de la opinión de que cerremos un buen acuerdo. Con eso no quiero decir que este tema de estar hablando todos los años para ver si sirve, si lo vamos a ratificar, es una pésima noticia. Ojalá que, como tú dices, Enrique, y más mira, por conveniencia a Estados Unidos y a las empresas que vivimos en este ecosistema
entre México y Estados Unidos industrial. No nos conviene esta incertidumbre y sí, ojalá que podamos empujar para cerrar el tratado y que esa ratificación del tratado por otros 16 años también venga acompañada de sacar a México de las tarifas 232, que son este instrumento paralelo que está usando Estados Unidos para presionarnos, particularmente para industria automotriz, acero, derivados de acero, porque creo que en el fondo está afectándole muchísimo a Estados Unidos. Y cierro diciendo, y con esto que vimos en nuestro último podcast con la percepción de los americanos sobre su propio gobierno, no tienen una buena impresión de lo que está pasando en la economía y me parece que estos aranceles entre México y Estados Unidos son una de las razones principales. Ahí cerraría para ver qué Y yo dicen creo que los parte de compañeros. la razón por la que no Estados Unidos no llega a ese acuerdo es por las diferentes agendas internas. Tú Sí, mencionabas la 232, que es parte de Commerce, no sí. necesariamente de USTR. Y me parece que también ahí hay diferentes agendas, diferentes objetivos dentro de la administración Trump. María, tú tienes mucha sensibilidad. Perdón, una cosa bien rápida nomás, María, perdóname. Y No, no, no. mientras tanto, hoy en los periódicos, la noticia es récord histórico de exportaciones. Ujú. Justo te lo Evidentemente no llegas. en todos los sectores, pero Ujú. récord histórico de exportaciones. Aún en este ambiente, la integración industrial de México y Estados Unidos es imposible de deshacer, pero nada más como nota, ¿no? Cual va a llevar a un incremento en el déficit, lo cual va a llevar a una queja mayor de Estados Unidos. Pero María, tú tienes esa sensibilidad de los mercados y no sé, digo, Carlos seguramente también, pero no sé si viste algo nuevo en los mercados, o sea, en el ambiente, digamos, más financiero, Sí. la semana pasada después de este anuncio. A ver, yo creo que muy buena introducción. Definitivamente la integración regional eh, para México y para Estados Unidos es totalmente conveniente. Estados Unidos lo tiene clarísimo. Y bueno, y obviamente aparte, pues esto sigue funcionando, ¿no? O sea, nosotros ya lo comentamos aquí, las exportaciones están pues tomando niveles muy importantes, crecieron 22% anual en el periodo, ¿no? Entonces, o sea, sí para México este tratado es fundamental, el que se pueda seguir hablando todo este año y logrando idealmente tener mayor certidumbre el año que viene, yo creo que es fundamental. Y te diría más bien la óptica que creo que es importante para los mercados y para inversiones de largo plazo, es que cuando no tienes certidumbre de las reglas en un periodo relativamente importante para hacer inversiones de CAPEX fuertes en México, pues eso definitivamente pues viene, participa en la decisión de estas inversiones. Y definitivamente pues esto es un tema que a los ojos de los inversionistas no genera pues digamos la misma expectativa que tener un tratado por los próximos 16 años establecido. Entonces, para que haya inversión, para que haya crecimiento necesitas inversión y para que haya inversión necesitas certidumbre. Y la certidumbre tiene que estar bien amarrada y tiene que ser de mediano y largo plazo. Entonces, si bien tenemos una integración importante, si bien Estados Unidos entiende la conveniencia de ser para ser realmente una región competitiva, la conveniencia de integrarse con el país más importante, su socio comercial más importante, que es México, sí necesitamos esa certidumbre a largo plazo, que las empresas que van a invertir, no solamente las que ya están aquí, que queremos que obviamente sigan reinvirtiendo, que lo hemos estado viendo, pero que llegue nueva inversión a nuestro país,
es importante esta visión de certidumbre y es en ese sentido la, pues, digamos, el acomodo de ciertas decisiones de inversión y sobre todo de emisiones de capital en los mercados mexicanos, ¿no? Yo trataba de hacer el ejercicio de, bueno, ¿y qué hubiera pasado si el día primero o si hubiéramos amanecido el día 2 con la noticia de la extensión de los 16 años? O sea, que sí hubiéramos llegado al acuerdo. ¿Qué hubiera pasado, no? Yo creo que sí hubiera sido muy positivo, mucho más en México, hay que decirlo, mucho más en México que en Estados Unidos, ¿no? Las primeras planas de México hubiera estado en todos lados, todos los podcasts, todos los especialistas financieros, economistas estarían diciendo, bueno, ya se le dio certidumbre y a lo mejor hubiéramos visto algunas empresas expresando muchísimo apetito por México, etcétera. No sé, Carlos, tú estás en California, tú estás muy lejos de Washington, que en donde, pues, de la parte de Estados Unidos, en donde más se puede escuchar del USMCA es Washington, en México, obviamente en todo México, pero no sé si, por ejemplo, sea un tema para los californianos, ¿no? No, a ver, yo creo que lo hemos mencionado, y va a parecer disco rayado cada vez que hagamos esto, ¿no? O sea, creo que es un tema importante para el consumidor americano, pero es de esos temas que no te das cuenta, ¿no? De dónde, de qué afecta y qué decisiones afectan, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el consumidor paga el precio por el bien y se acabó. Ciertamente, como Emilio le gusta recordar, muchos de estos productos vienen del lado mexicano. Y yo creo que hay que pensar esto por industrias como a veces pensamos por regiones, ¿no? Ciertamente hay ciertas industrias como la automotriz en la que será mucho más importante del lado americano. Claro, se nos olvida, nomás hablamos del lado mexicano, pero hay tres lados, ¿no? Es el lado americano y el lado canadiense, ¿no? Yo creo que para ese tipo de industria es muy importante por el tema de las reglas de origen, entre otras. Para los temas agrícolas, por ejemplo, puede que sea muy importante dependiendo del tipo de producto. Pero creo que la buena noticia es, hay un tratado, como dice Emilio, ¿no? Y seguirá el comercio fluyendo. Ciertamente estuve en una cena hace unos días con alguien que le tocó del lado americano negociar el primer tratado. Estar en el equipo de negociación y decía, miren, yo creo que si algo ha aprendido esta administración y lo aprendieron con Liberation Day, es que los mercados reaccionan muy rápido. Y al punto de María, el presidente Trump sí mide parte de su éxito en los mercados de capitales. Entonces, el diagnóstico de esta persona era, yo creo que no va a pasar nada y vamos a seguir como estamos ahorita, sin querer hacer algo muy drástico. Y por el otro lado, como también mencionaba Emilio, las empresas de los tres países que están participando en esto, pues toma mucho tiempo hacer las inversiones, ¿no? Entonces podemos anunciar que va a pasar y que se va a mover de un lado para otro y lo que sea, pero estamos a 18 meses de que empecemos a pensar en la siguiente elección presidencial del lado americano. Entonces, también creo que nos podemos alarmar, como nos alarmamos hace 8 o 9 años, pero el comercio siguió fluyendo, cambiaron algunas cosas para algunos jugadores del sector, cambió, pero digamos que para el general, para la región, yo creo que siguió igual. Importante pensar que también la región tiene otra importancia estratégica porque no es México ni Canadá, digamos, el objetivo principal, es cómo compito con China. Y no hay manera de competir con China si no estamos o juntos México, Estados Unidos o los tres países. Siempre me gusta pensar en consecuencias no intencionadas, ¿no? Y creo que este tema, este contexto, estas renegociaciones, revisión, va a tener ciertas consecuencias no intencionadas muy positivas para la relación, ¿no? Nos está llevando a reflexionar muchas cosas, nos está llevando a replantearnos muchas cosas. Creo que el consumidor está mucho más alerta de estas cosas que antes, ¿no? Lo platicábamos en la encuesta de la semana pasada. Pues cada vez hay más gente que sabe qué es el USMCA, aunque todavía la mayoría no sabe. Pero, pero poco a poco, o sea, como así como nos estamos dando cuenta del estrecho de Hormuz, que antes nadie hablaba de eso, ¿no? O antes nadie hablaba de las essential industries o de los semiconductores cuando pasó el COVID o del reshoring o del nearshoring, y ahora es parte del vocabulario, digamos, no de todos, obviamente, no de toda la población, pero de muchos, y son de esas consecuencias, pues, no intencionadas por parte de este contexto. El primero decirle a Carlo, que
para echar algo de pleito, Carlos, si no, qué chiste. Pero No, pues de eso se trata. No a los estamos de acuerdo. californianos les debería de importar porque nosotros somos su cliente número uno. El 17% de las exportaciones de California van a México. Ya hemos hablado siempre de lo que va de aquí para allá, pero el 17%, digo, hay estados como Texas que es el 27% o Arizona el 45%, pero digo, yo sé que estamos que estamos en la misma opinión ahí, pero creo que nos hace falta hacer más ruido de esa relevancia para que California esté más en la jugada del USMCA. Pero creo que me quedo con algo que, lo, que decía María. Yo creo que el mercado no reaccionó, Enrique o María, a ver si el tipo de cambio no se movió, la bolsa, porque sabíamos que esto es lo que iba a pasar. Pero eso no quiere decir que los mercados estén bien, porque los mercados sí quieren saber cuáles son las reglas del juego. Hay sectores en México que están creciendo un montón. Por ejemplo, el tema de todo lo que es electrónica, ¿no? Todo lo que va a los data centers. Por ahí vimos un estudio, creo que era de la Universidad de Minnesota, Enrique, ¿no? Que De la el Fed, 50 de la Fed de Minneapolis. de Minneapolis, la Fed de Minneapolis, donde México y Taiwán, pues son los que proveen todo lo que tienen los data centers en Estados Unidos. Ese sector está creciendo 155%, ¿no? Y que hace que estas exportaciones tengan este crecimiento en el trimestre, pero están otra vez movidos por velocidades bien distintas, sectores que están creciendo brutalmente, aún en algunos de ellos pagando aranceles por algunas cosas y otros sectores bastante deprimidos porque no quieren saber cuál va a ser la regla del juego. Y yo creo que eso es lo mismo que pasa con la bolsa en Estados Unidos. Claro, hay acciones de OpenAI o de lo que tú quieras que están sacándola del cuadro, pero hay otras que no están. Y yo creo que la región tiene que entender, y esto tiene que entender los Estados Unidos, y lo decías tú ahorita, Carlos, si no nos ponemos las pilas rápido a tener un ambiente certero de inversiones, donde sabemos que Estados Unidos necesita el footprint industrial de México, va a ser más difícil todavía ganarle a China. Va a ser más difícil todavía ganarle a Asia. Entonces, a mí eso es lo que me mortifica, es que mientras nosotros, es que vienen las elecciones y estamos perdiendo tiempo, Asia va a una velocidad espectacular que no los vamos a poder alcanzar. Ni poniéndonos las pilas entre todos, nos costaría mucho trabajo alcanzarlos. Ahora con estas ridiculeces, déjame decirlo así, entendiendo que somos una región integrada, deberíamos de haber tenido un tratado que no tuviera due date, que seguiría permanentemente hacia adelante, no los próximos 10 años, los próximos 40 años como tiene China su plan industrial. Eso es lo que me preocupa. Carlos decía 18 meses para tener el inicio de elecciones presidenciales. No, hombre, Carlos, en 6 meses. No. Para que empiece a cambiar el tema a la siguiente elección presidencial. Faltan, Sí. faltan más de 18 meses para la elección. Eso sí me lo sé. No, Pero no, no, me refiero a que este noviembre, después de la elección intermedia, ya empiezan a salir los precandidatos, ¿no? O sea, Claro. digo, obviamente ya se habla de J.D. Vance, ya se habla de Marco Rubio, ya se hablan de algunos demócratas. El 8 de noviembre del 2026 ya estás en elección presidencial. Nada más quiero dar si me permiten un segundo, o sea, creo que lo que dice Emilio es importante. O sea, por supuesto, esta coyuntura que tiene que ver con esta negociación en el USMCA, definitivamente ha impactado la inversión y por lo tanto el crecimiento, pero también atender no solamente esos temas, ¿no? También tenemos temas locales que hay que atender y que también se están reflejando, digamos, en estas decisiones de inversión que son muy importantes para lograr el crecimiento que queremos, ¿no? Estas decisiones de inversión que tienen que ver con la capacidad energética que tiene México para poder atraer pues a las grandes manufactureras, a las grandes industrias. Esta decisión que tiene que ver con la certidumbre jurídica de las inversiones, ¿no? Digamos, el contrapeso, el sentirse seguro
en un ámbito legal como inversionista en México también es importante, ¿no? Y esta certidumbre de nuevo, de cómo se va digamos, a integrar, que hoy ya tenemos una integración bastante importante de importaciones de Asia, ¿no? En México, eso cómo se ve hacia adelante, ¿verdad? O sea, creo que es importantísimo que en México tengamos claro que tal vez esto es una gran oportunidad de decir, a ver, si vamos a ir bajándole esta proporción a China y Asia, cómo México puede realmente lograr que esa industria se recupere en México, podamos volver a ser esos, digamos, esos líderes en esas industrias y recuperar esa industria interna. Tan importante que obviamente tiene esta, de la cual ha hablado la visión del gobierno, pero creo que son temas relevantes, muy importantes, más allá del propio USMCA. O sea, son temas locales que hay que atender ya para lograr capitalizar esta oportunidad, obviamente, y aprovechar lo que viene con Estados Unidos, pero darnos cuenta de los temas tan relevantes que son hacia nuestra propia decisión internamente, ¿no? Sí, De acuerdo, no, totalmente. totalmente. A ver, yo creo que uno de los objetivos del USMCA o del primer NAFTA, María, era justo no el tratado como sí solo, sino como una herramienta, llamémosle de profesionalización, ¿no? Si te vas a asociar con el mejor, pues te tienes que hacer mejor tú también, ¿no? Y algo que creo que a México le ha pasado durante los últimos 30 años es que sí fue mejorando en muchos aspectos, pero falta mucho, ¿no? Y aquí quiero dar paso y lo voy a conectar con esta industria de industrial real estate, ¿no? De parques industriales, porque es algo que a lo mejor hace 30 años no existía como industria. O sea, de entrada, esas fibras, esas empresas, digo, podemos decir de Vesta, de Prologis, de Finsa, a ver, Emilio, tú te sabes Sí, un Fibra chorro más. 1, Fibra Monterrey, Fibra 1. Ujú. Este, CFA. ¿Cuántas de esas hay que además hoy tienen, pues no solamente son empresas que están invertidas en eso, sino tienen a las Afores de México detrás, tienen Ujú. Afores internacionales detrás, tienen a inversionistas institucionales detrás, tienen a pequeños inversionistas que a través de las bolsas invierten en esas plataformas? Eso es algo que no estaba y que yo creo que en su mayoría ese desarrollo se dio gracias al comercio global, llamémosle, ¿no? Pero en Sí. mucho tiene que ver con el tratado y la certidumbre que se le dio al libre comercio. Digo, yo les puedo hablar de plantas que yo he visitado de Vesta en Querétaro o de Finsa en Monterrey o de American Industries en Chihuahua y pues todas están dedicadas a manufacturar un bien, ya sea aeroespacial, automotriz, eléctrico, electrónico, electrodoméstico, que va para el mercado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, me gustaría hablar de esa industria con el conocimiento que los tres tienen, porque son de esas industrias que además son como, eh, es como la energía, ¿no? Son como plataformas para muchas otras, son verticales. Hay una buena nave industrial en Chihuahua y eso ayuda a atraer inversión, a generar empleo. Hay un buen clúster de plantas en Mexicali o en Tijuana y eso atrae. Son de estas plataformas que todo país necesita. Y yo me acuerdo que durante COVID empezó a venir mucho de e-commerce, de centros de distribución, de almacenamiento, y oye, necesitamos más y más y más naves industriales. Y la energía de la que tú hablabas, María, creo que fue en un momento el acelerador de parques industriales, pero luego empezó a disminuir el Ujú. desarrollo de parques industriales porque se nos fue acabando la energía para construir más, ¿no?
es un habilitador, es realmente la industria de parques industriales, muchos de ellos en Lampip, por ejemplo, son habilitadores del país, ¿no? Pues bueno, me gustaría empezar a hablar de eso. Eh, no sé, Carlo, tú has estado muchos años y eres experto en temas de real estate. No sé si quieras empezar tú. No sé si soy experto, ¿no? He pasado muchos años porque luego creemos que los expertos saben todo y la verdad que no. Pero a ver, vamos a poner en contexto las cosas, ¿no? Yo creo que de los mercados inmobiliarios que más ha crecido, y María nos puede confirmar seguramente, y el apetito extranjero es ciertamente el mercado industrial. Tiene varias características que creo que funcionan bien. O sea, uno, típicamente el mercado industrial, que en México es de un tamaño de 113 millones de metros cuadrados. Las naves clase A, que tienes clase A, B y C, especialmente en Estados Unidos está muy segmentado el tipo de nave, pero las clase A, ¿quiénes son los inquilinos? Pues tienen ser las empresas grandes que Ovesta o Prologis, etcétera, le rentan, ya sea a través de un spec building, que le hacen algo en específico, digo, que hacen algo especulativo, o un build to suit, que es algo específico, ¿no? Y esos inquilinos puede ser el centro de distribución de Walmart, Honeywell, Embraer, etcétera, y son rentas en dólares garantizados típicamente por la compañía materna, ¿no? Que le llaman es un credit tenant. Y para eso, tanto hay un apetito del mercado de deuda, que es para prestar para el desarrollo o para recapitalizar y sacar parte de lo que te costó del capital invertido. Y también hay mucho capital del lado del equity o el capital, para que la redundancia, para invertir. En Estados Unidos, el mercado es como de 1.500 millones de metros cuadrados, como 13 veces el mercado. Y es bastante más grande, ¿no? Que hemos platicado mucho aquí en el podcast, ¿no? Las industrias tienden a ser entre 10 y 20 veces más grandes en Estados Unidos de lo que son en México. Pero Estados Unidos es un mercado muchísimo más especializado, porque tienes lo que puede ser una nave industrial típica, que tiene muy poco espacio de oficina, tiene lo que le llaman R&D, entre otros tipo flex, que tienen un componente industrial, tienen un componente de bodega, puede ser una manufactura, puede ser un centro de laboratorio, etcétera. Entonces, para poniendo en contexto esta parte, ahora, ¿dónde creo que hay una consecuencia que decías hace rato no intencionada de lo que tiene que ver con la incertidumbre del TEMEC? Yo creo que es precisamente en el mercado industrial en México, especialmente las ciudades o estados pegados a la frontera. Ahorita voy a dejar que Emilio platique un poco más, porque los estados del centro del país, que también ciertamente tienden mucho a exportar, siguen teniendo un crecimiento importante por el mercado interno que se ha desarrollado en México. Y lo puedes ver en las rentas, ¿no? En Tijuana o en Monterrey puedes ver rentas entre más o menos 9 y 10 dólares el metro cuadrado mensual. Entonces, eso te llama de un comercio muy dolarizado. Ahorita hay mucha presión porque hay mucho desarrollo, pero yo creo que una de las buenas historias de éxito ha sido el mercado industrial en México, pero ahorita tiene focos amarillos por lo que puede pasar. Pero le paso la palabra a Emilio, que te lo platique. Bueno, a ver, yo creo que la absorción que hemos tenido ahorita, desde luego, refleja esto que también decía María de la preocupación de las nuevas inversiones. Las exportaciones que estamos teniendo ahorita, récord, a mí no me sorprenden porque vienen derivadas del histórico de absorción que tuvimos los años pasados y esas naves que se rentaron, pues ya tienen máquinas y ya están exportando. Entonces, este bache en la absorción, que ahorita para nosotros, en los datos que nosotros sacamos, la absorción del año pasado fue parecida a la absorción que tuvimos en el 2019. No es tan mala, pero porque es antes del COVID, pero no se compara con lo que tuvimos en el 2023, ¿no? Entonces yo sí creo que hay una pausa en la renta de nuevas naves, que es una coyuntura de corto plazo. A mí lo que me da buena impresión es que empresas como Vesta, lo decíamos ahorita, o como Fibra Monterrey, o como Fibra Uno, estén levantando capital y capital extranjero, Enrique. Y yo creo que capital de círculos sociales que hablan con el presidente Trump, algo deben de estar viendo ellos para seguirle apostando a que va a seguir la integración de Norteamérica. Pero sí soy yo bastante cauteloso con el muy corto plazo, lo mismo que está pasando con empresas de autos o acereras y I feel their pain, pero creo que en el mediano plazo eso se va a destapar y otra vez vamos a seguir creciendo en el mercado de industrial real estate y parece que el mercado
ha recibido bien, pues seguirle metiendo dinero a lo que ha sido una inversión espectacular para ellos a través del tiempo, particularmente los últimos años que ha sido el industrial real estate. Eh, entonces, y bueno, ha habido sectores, lo platicábamos tantito antes de empezar esto, por ejemplo, la Ciudad de México le está yendo de maravilla, porque el e-commerce, que es a venderle a los mexicanos que compramos e-commerce, le ha ido bastante bien. También hay que ponerlo eso en el área de la cautela, porque le va bien, porque hay empleo, y entonces el mexicano y la mexicana compramos. Pero hay que asegurarnos que mantenemos ese crecimiento, pero yo sigo siendo muy bullish con tema de industrial real estate en México. Hay muchísimo, muchísimo por hacer, y yo creo que porque es irreversible la importancia de México como parte del manufacturing footprint para las empresas de Estados Unidos, y van a necesitar una casa donde meterse, ¿no? Y más que la Ciudad de México, el Estado de México, Sí, hemos sí, visto un crecimiento en esos centros de distribución de Liverpool, de Mercado Libre, de Amazon, de Coppel. Benavides, sí, Al final del día, pues quieres estar cerca de los 22, 25 millones de habitantes de esa zona metropolitana que te están pidiendo todos los días algún producto. Súper, súper interesante. Yo escucho mucho como parámetro, digamos, el porcentaje de desocupación como algo sano o no tan sano, ¿no? En algún momento después del COVID decíamos, es que había ciudades que tenían 1% de desocupación, es decir, todas las naves estaban ocupadas, entonces tenías que construir más. Tijuana. Entiendo que ahorita andamos a nivel nacional, andamos en 5 o 6%, que es bastante saludable. Este, pero bueno, Sí, pero nomás, ¿cómo lo has visto tú? Sí, nomás para agregar eso, o sea, ya hay ciudades donde empiezas a ver tasas de desocupación, no de señal de crisis, pero ya de un foco amarillo, ¿no? Tijuana siendo una, probablemente Juárez está igual, que andan en el 8 o 9% y con 3 4 millones de metros, de pies cuadrados, perdón, en construcción, que son como 200,000 metros, nuevos. Y eso no cuenta lo que se llama shadow vacancy, que son bodegas que siguen pagando, pero que ya no hay nada dentro. Entonces es donde la incertidumbre empieza a pegar a los desarrolladores, ¿no? Perdón, María, que te interrumpí. No, 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 es que estoy súper, o sea, la verdad que todo lo que han dicho, interesantísimo. Fíjense, o sea, el dato que les iba yo a decir, yo también estoy bullish en este sector. Fíjense lo que se ha financiado básicamente en 140 emisiones, ¿eh? Básicamente 600,000 millones de pesos solamente en Industrial Real Estate, wow. básicamente 14 de ellas, 14, o sea, de 64 emisoras, 14 en vivo. O sea, una locura de capital. Por supuesto, por la gran oportunidad que, que se ha visto, porque además la absorción está ahí, pero también la potencia que tiene hacia adelante, que es brutal. O sea, decían de la ANPIP, efectivamente, o sea, prácticamente está proyectando un crecimiento de 37% de este sector solamente en el 2026. Entonces, yo creo que lo interesante es que la gran mayoría de estos recursos, o sea, prácticamente el 66% de este crecimiento está pensado para nuevos complejos, ¿no? Y la construcción de nuevas naves industriales. Entonces, muy interesante. Yo también creo que hay una gran oportunidad. Y yo también estoy bullish al respecto. Y además decirles que para el mercado es un activo interesantísimo. O sea, ahora que lo vemos, ¿no? Las fibras no están obviamente en todos los índices bursátiles, eh, pero nosotros tenemos el nuestro que contempla a las fibras. Y ahora que tenemos tasas más bajas, ¿no? O sea, habíamos estado en tasas del 11%, pero pues ahora estamos alrededor del 6,5%. Pues las fibras están generando unos dividendos muy interesantes. Y obviamente, pues esto es bien relevante para el inversionista internacional, además, ¿no? O sea, dada digamos que la bolsa, que los índices de México, las empresas están relativamente baratas. Creo que los dividendos de las fibras son realmente interesantes justamente
para nuestros inversionistas, ¿no? Entonces, yo creo que es un activo resiliente, es un activo creciente, es un activo interesante, es un activo que está valuado todavía con miras a seguir creciendo y con dividendos estables. Y yo creo que, pues, que además está otorgando retornos por arriba del 20%, ¿no? Entonces creo que muy acorde con lo que están platicando aquí. Y sobre todo, pues lo que veníamos platicando en la sección anterior, que es, yo creo que donde hay un crecimiento interesante también para nuestras fibras, ¿no? O sea, México tiene esa capacidad de poder internamente, pues, lograr competir y sin estos productos tal vez asiáticos que van a empezarse a poder producir tal vez en nuestro país, ¿no? Una oportunidad renovada para México para seguir atendiendo nuestra demanda interna, pero por supuesto exportar a Estados Unidos productos mexicanos que estén manufacturados, elaborados en nuestro país y con gran potencial para seguir creciendo. Entonces, todo esto lleva a que las fibras industriales pues sean un motor de crecimiento muy importante para México, ¿no? Y ojo, no nomás aquí, para 100 agregar. mil millones de pesos son cerca de 35 mil millones de dólares. Es la inversión extranjera directa de todo un año, ¿no? En México. Y es de los pocos activos, porque está dando lo público, ¿no? En lo privado también ha traído muchísimo capital privado, de los fondos de Exacto. pensiones, etcétera. Pero es de los activos mejores valuados, si lo ves en múltiplo, que es también cap rate en real estate, de todo México, porque está muy dolarizado el activo, ¿no? Como mencionábamos. Y la otra es que un comprador de Alemania lo puede comprar porque también es comparado contra un centro comercial relativamente fácil de administrar, ¿no? No, no quiero sonar muy nacionalista, pero también creo que muy orgulloso de que los principales jugadores también son empresarios y familias mexicanas, ¿no? O sea, Cierto. es una de esas industrias en las que, pues digo, la familia Elman o la familia Baeza, que ha construido su propia fibra, o la fibra Monterrey, o Vesta con la familia Veró, etcétera, pues han construido empresas muy grandes, ahora colocadas en bolsa, etcétera, pues que son familias mexicanas, ¿no? Ahora, Como también tenemos los internacionales que han ayudado mucho en la profesionalización, como Prologis y otras, ¿no? y luego está un segmento grande, Enrique, de parques industriales medianos, le voy a llamar, pero que son muy Regionales, grandes, como regionales. Yamsa, como Roca, como Bimsa, eh, que son empresas espectaculares. Yo creo que esa es una de the greatest untold stories de México. La cantidad de empresas que nacieron como Prodensa, yo me siento ahí, como American Industries, como otros, que nacimos gracias a la apertura comercial. Fue una explosión de empresas pequeñas y medianas que por eso necesitamos mantener el sector exportador de México, porque es mucho más allá de ser el socio comercial número uno de Estados Unidos, es lo que ha venido pasando. Yo creo que el reto, y digo, ustedes lo saben, es el apetito del mercado por invertir en los activos productivos, no en el edificio, sino en el que renta la nave. Y eso no hay apetito en el mercado, es muy difícil y seguimos hablando de reubicación de cadenas de valor, pero nadie está atendiendo el tema central de esa reubicación, que es el capital dedicado a comprar máquinas de SMT para poder hacer electrónica en México. Lo que sí hizo China muy bien, también hicieron parques industriales y ciudades completas, pero lo que invirtieron ellos en una forma brutal fue en las máquinas, en la tecnología. Y esa discusión no está pasando ni en Estados Unidos ni en México, ¿eh? En Estados Unidos ya se movió al tema, está bien, Industrial Real Estate sigue siendo muy bueno, pero se está moviendo al Industrial Real Estate, pero de Cloud Services o de AI, ¿no? Eh, y al tema tech. Yo creo que la región tiene que hablar, si no quiere, si queremos que China no sea la capital de la manufactura del mundo, necesitamos alinear el capital a poder reinvertir en activos productivos. Y esa inversión es de mucho más mediano plazo, porque no, ahorita usando el ejemplo que decías tú, Carlos, de las elecciones en 18 meses. Bueno, en 18 meses la tecnología de memorias
para la electrónica ya no sirve, hay que traer otra nueva. Entonces, no es traer lo que hoy no hacemos, es traer lo que se va a utilizar mañana. Y yo creo que ese es la deuda más importante que tenemos en la región, que si no la resolvemos, yo sigo diciendo, los chinos tienen mentalidad de largo plazo y dicen, aquí los esperamos porque las fábricas de esos insumos aquí están y no se van a ir a ningún otro lado. Entonces, eso me parece que es nuestro roadblock para ver qué tanto vamos a crecer. De manera natural entraste al tercer bloque, Emilio, que es ese apetito de los mercados y por diferentes industrias, pero creo que has expresado muy bien esa necesidad muy particular de todo este contexto, que sí hablamos de la relocalización de cadenas de suministro, de la reestructuración, y aquí en Washington se habla, vaya, en Washington siempre, pues es que es política pública versus realidad, ¿no? El CHIPS Act, por ejemplo, ¿no? $50 billion en la industria de semiconductores. Eso fue hace 6 años. 6 años. Sí. Todavía no se produce ni uno de esos chips ni en Arizona, ni en Texas. Ojalá y se vayan a producir. O el Me tocó, Infrastructure Bill, ¿no? 3 me tocó hablar, trillones de dólares. Y me seguimos tocó, todavía sin ver los aeropuertos y carreteras y todo. Y tiene que ver con esa distancia entre la política pública del policy maker, ¿no? Y digamos, y comparativo con México, entre la visión del Plan México, no por criticar el Plan México, yo creo que es un gran plan, pero en la distancia entre el Plan México y la ejecución del Plan México, ¿no? Los parques industriales, la distancia entre el proyecto transísmico y realmente tener el tren que va y viene y las plantas y los clústeres y esa distancia a veces es, y creo que la distancia se acorta, Emilio, cuando el capital está ahí. sí. Si el Pero mira, apetito del capital está alineado a ese Plan México, a ese Infrastructure Bill, a ese Semiconductor o CHIPS Act, y no sé, María, si está alineado hoy. O sea, no sé si tú estás viendo esa alineación en el mercado, en los grandes fondos de inversión, en los fondos de pensiones, con esa alineación industrial y geopolítica de la que todos hablamos y a veces no entendemos, ¿no? Yo, a ver, qué interesante tema. Me apasiona a mí, la verdad. Em, yo te diría, sorprendentemente, estamos superando consistentemente en estos últimos años, por lo menos en los mercados, y específicamente tal vez en el de deuda, también en el accionario, colocaciones que van superando en monto el año anterior, ¿no? Estamos emitiendo, vamos, mucho más que lo que emitió el mercado mexicano en su conjunto en los últimos años, ¿no? Básicamente, solamente en el 2025, 990,000 millones de pesos en un solo año, ¿no? De emisión de financiamiento. Entonces, hay mercado, hay profundidad, hay acceso, están los instrumentos, está dispuesto el capital para ciertos productos y para ciertos proyectos y para ciertas empresas. Yo creo que necesitamos, como platicamos hace ratito, de nuevo, seguir alineando y construyendo las alternativas que hagan sentido para ir alineando de nuevo a los nuevos proyectos y en el orden, digamos, de estas nuevas plazas, digámoslo así, o de nuevas oportunidades, con el apetito de los inversionistas y el largo plazo. Si queremos que haya nueva inversión, es que es necesaria la visión y la certidumbre de largo plazo y digamos, y el acceso seguro, continuo, resiliente a energía y agua. Entonces, es difícil que se alinee una cosa con otra si no, o sea, sobre todo si vemos que esa ejecución, pues no está todavía, ¿no?
Entonces, hay que tener el pipeline de proyectos con nombre y apellido. Hay que, digamos, ahora sí que unir punto con otro, un punto con el otro para realmente ejecutar rápidamente y además ya está delineada la ley de infraestructura, pero realmente unir un lado de la operación con el otro. Yo sí siento que necesitamos estas inversiones en CAPEX de largo plazo y sigue habiendo, digamos, ese voz y esa incertidumbre para eso, ¿no? Entonces, yo te diría, tenemos mucho por delante que seguir haciendo. Tenemos un mercado bien profundo, tenemos recursos profundísimos, ahorros profundísimos de las Afores como jamás, que además van a seguir creciendo, básicamente van a llegar al 40% del Producto Interno Bruto muy pronto. Tenemos que alinear ese capital a desarrollos de largo plazo de infraestructura que realmente detone este crecimiento y que además alinee a la inversión institucional internacional también a los proyectos, ¿no? Buenísimo. Pues para ir cerrando, Emilio, Carlos, ¿quieren redondear esta idea del apetito de los mercados y la alineación estratégica, digamos, con los planes país o con los planes regionales? Haría dos comentarios bien rápido, Enrique. Uno es, insisto, la tontería de política pública de Estados Unidos de no integrarnos con México, ¿eh? Con el CHIPS Act, una planta con la que acabo de hablar, que la pusieron en Arizona, que utiliza parte del supply chain para hacer ciertos equipos que van a data centers y la van a tener que cerrar porque no hay gente. Entonces, en lugar de tener esa planta que debería de estar por su vocación de gente en México y comprando acero americano y comprando insumos americanos y creciendo Estados Unidos, la planta va a cerrar y seguramente van a acabar o comprándolo desde México, ¿no? Ya habiendo perdido ese dinero, que eso es esa competitividad, o comprándolo en Asia. Ese es uno. Yo creo que en el tema del mercado, yo digo, y he sido crítico porque me ha tocado un poco sufrirlo, con el tema de el apetito de invertir en industrias tradicionales, en fábricas, es bastante bajo. Y yo creo que eso había que incentivarlo. Por ejemplo, estoy viendo un dato aquí, ¿no? México importa el 97% ahora sí de sus PC boards de Asia, ¿no? Yo diría, el valiente que le entre a una planta de PC boards, no le cobres impuesto sobre la renta por los próximos 10 años. No estás perdiendo. Esto es lo que le falta al Estado mexicano. Pensar con mucho más agresividad en eso. No estás perdiendo nada si ese impuesto sobre la renta, esa utilidad no existe hoy aquí. No es que te estés haciendo un boquete, ¿no? Y en cambio, la derrama económica que se va a derivar de poner plantas para hacer PC boards por un valor de 3.5 billones de dólares, pues va a ser una derrama espectacular que va a generar impuesto de la renta, IVA, otras cosas. Y bueno, ya después de 10 años que arraigaste esta industria aquí, entonces ya se te acabó el incentivo. Yo creo que si no hacemos eso, no va a pasar este apetito de los mercados de capital hacia las industrias tradicionales de manufactura. Y si no lo hacemos, vamos a seguir teniendo dependencia de otros lugares y nada arraiga más a las inversiones que tener la proveeduría cerquita. Y me parece que ese es el tema central. No creo. Yo estoy optimista porque la presidenta, el secretario Ebrard, el secretario Merino, se reunieron con algunos de nosotros que somos parte de la industria manufacturera de exportación y creo que hay apetito para trabajar en esa línea. Espero que lo podamos hacer con velocidad, ¿no? Pero algo tenemos que hacer radicalmente distinto de lo que hemos venido haciendo los últimos 25, 30 años o desde el NAFTA para poder, entonces, ahorita cuando hay apetito de regionalización, vamos a consolidarnos a la regionalización. Hay que hacer el reverse engineering de lo que hicieron los chinos. Ellos hicieron el reverse engineering de nuestro programa de Maquila, ahora hay que hacer el reverse engineering del programa que ellos hicieron. Y digo, diste un ejemplo, los PC boards, pero hay muchísimos ejemplos, ¿no? Una industria que a mí me gustaría que en uno de nuestros episodios hablemos es la industria de farmacéuticos, ¿no? Y la dependencia de Estados Unidos en farmacéuticos genéricos y no genéricos
de otros países, principalmente China, India, y la gran oportunidad que tiene Latinoamérica de empezar a producir o procesar todos estos componentes para crear medicinas. En fin, ahí, por ejemplo, los fondos de inversión están brutalmente Sí, interesados porque es una sí, industria súper sexy, que es farma, sí. pero es bien, bien complicada y sin incentivos federales, como tú decías, es imposible. Carlo, ayúdanos a cerrar antes de las recomendaciones. No, no puedo cerrar con esa obra maestra final que nos dio el gran profesor Emilio Cadena. O sea, ¿qué voy a agregar? Tienes Profesor, Reverse Engineering le de vamos a China. empezar a decir el profe aquí ¿Qué, en el qué le podcast. digo? Nada que Oye, agregar, dijera. algo que ahorita dijiste, Carlo, y creo que hay que echarnos un episodio de eso, las empresas regionales en México que aportan muchísimo a la integración con Estados Unidos. Creo que a veces, digo, y yo en lo personal me quedo con las grandes, ¿no? Las General Motors y las Ford, y hablamos de Prologis, pero hay unas regionales, no se diga en Nuevo León, en Chihuahua, en Baja California, a ver, pues sus ventas son de 200, 300, 400 millones de dólares y que realmente son las que en cientos de ellas hacen el gran volumen de la integración comercial, ¿no? Lo platicábamos en el primer episodio que hablábamos de las empresas grandes en Estados Unidos contra los SMEs, ¿no? Los negocios chicos y medianos. Es mucho más grande la economía de los SMEs, 2-1, que en Estados Unidos que las grandes. En México pasa lo mismo. Si nos íbamos nomás al tema de parque industrial, ciertamente bien lo dijo, la cantidad de familias que tienen desde una bodega hasta 50, a 10, 20 bodegas, 50 bodegas, en Hermosillo, en Tijuana, en Mexicali, y lo mismo pasa en departamentos, en inmobiliario. O sea, hay una serie de industrias, de historias que no conocemos, que la verdad son muchas veces el motor y nos enfocamos en los grandes actores, en los Carsos, en los etcétera, que sí influyen, es muy positivo tenerlos, pero el impacto es mucho más local, ¿no? Para hacerlo. Entonces yo creo que Hay por ahí que, podemos dar hay una que buena entrar en entrada. ese tema. En logística, por ejemplo, ¿no? Empresas de camiones que tienen 500 camiones, pues, te venden 1,000 millones de pesos. Ya son las que María quiere para que salgan a la bolsa y levanten la. No, a ver, Estas digo, María, Yo María le quiero tocó. todas. Sí, a María le tocó. Yo trabajé en un fondo de capital privado mucho tiempo. María conoce bien esa historia. Basado entre Nueva York y México, pero más México al final. Y yo les decía, ¿por qué estamos buscando en el DF, en Monterrey, en Guadalajara empresas? Hay cientos de historias que no conocemos. O sea, nomás en el segmento escolar, creo que si bien recuerdo había 13,000 o 14,000 colegios privados. Y la inmensa mayoría están fuera del DF. Eso fue la historia de Volaris también con las aerolíneas también, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas industrias que podemos entrar y muchas historias desde 20 a 200 millones de dólares que Plásticos. nunca hemos conocido, ¿no? La industria de plásticos, Carlos. Sí. Sí. Oigan, Sea, vamos a cerrar uf, con una recomendación por cada uno de ustedes. Puede ser un libro, un artículo, un podcast que hayan escuchado. Emilio. uy, A ver, yo, ahora que está de moda Argentina, y ya saben que yo aquí a domicilio Ya tengo empezamos. soy biased, pero, y para desconectarse un poquito, estoy leyendo los cuentos completos de Borges, una cosa espectacular, super easy read y una forma de escribir que es increíble. No lo conocía, la verdad, lo digo, pero lo que estoy leyendo espectacular para hacer otra cosa que no sea nearshoring y USMCA y la relación bilateral y la US Mexico Foundation, se lo recomiendo mucho. María. a ver, déjame al final. Ok, ¿Qué Carlos. pasó? ¿No veniste Me preparado, agarraste curva y amiga? estoy pensando. Acabo de llegar. Ahí se ve. Y aparte ni me habló, pero bueno. Carlos No, tiene para vengo tirar para llegando, o sea, arriba. hace un minuto. No te creo. Yo sé que tienes plan. Pídele prestado a Ok. Carlos. Carlos aquí recomienda muchas Sí, cosas. a Carlos lo tenemos que limitar porque si no se lleva otros 40 minutos de recomendaciones. ¿Cómo eres, loco? A ver, un podcast bastante bueno, creo que ahora que estamos hablando mucho del plan de país, del lado mexicano, etcétera. El podcast se llama In Good Company y lo lleva Nicolai Teigen, que es el que lleva el Fondo Soberano de Noruega, que estaba en base a petróleo, y entrevista a Jens Stoltenberg, que fue presidente 2 veces de Noruega, pero fue el que tuvo el puesto que tiene Nicolai originalmente. Y cómo diseñaron el Fondo Soberano de Noruega de usar el petróleo para crear esto. Es muy interesante, dura 28 minutos.
Y digo, ni entrar al tema de Pemex, pero, o sea, dices, ¿cómo tener esta visión de largo plazo de la eficiencia? Y creo que, digo, voy a inventarlo, ¿eh? Don't quote me, seguramente me equivocaré, pero creo que tienen 40 o 50 mil o 60 mil dólares por habitante de patrimonio, nomás en el portafolio que manejan de inversiones de este fondo en base al Pemex, al equivalente de Pemex de ellos, ¿no? Súper interesante. ¿Y en qué invierten? Carreteras, energía, aunque no tenga un retorno alto, pero para el país y el poblado es importante. Entonces les recomiendo ese. Ya le mandé el link ahí al chat. Recuerdo que en algún momento, según yo, Carstens, como secretario de Hacienda, trató de crear un pequeño fondo soberano del petróleo y bueno, no, creo que nunca se logró en México. Mi recomendación, sí échense el podcast de Denise Dresser con Javier Aguirre, ¿no? Que grabó horas después del último Juego de México. Es una hora y Javier Aguirre, la verdad es que a mí, vaya, no lo seguía, yo no soy tan futbolista ni nada. Me pareció espectacular su reflexión después de los 4 juegos, de los 5 juegos, del equipo, pues sí, de cómo conformó el equipo, de su etapa de vida, de cómo reflexiona muchas cosas. Está padrísimo. Échenselo en N más Es, Noticias, creo que es de es de televisión. una hora después del juego, Enrique. Pues a ver, lo que dijeron es, se vino al estudio horas después del juego. No sé Sí, si sí, fue ok. la mañana, ¿no? La mañana siguiente, yo Pero creo ya que había muy pasado el temprano. juego. Ya había Sí, pasado el juego, sí. María, Oye, ahora qué padre. sí. Ay, no, es que ya, o sea, yo les voy a decir cuáles me gusta escuchar, pero, o sea, así uno específico, sí, pues seguramente ya lo recomendaron aquí, eché que tu par. seguramente, no sé si lo escuchen, pero ay, obviamente ya lo hablaron. Se llama Acquired, ya lo han oído, ¿no? El podcast de Acquired. Ujú. Yo Pero no lo no. hemos mencionado. Yo sí lo ¿No? escuché. El Carlos sí, pero yo no. Pues es un podcast súper bueno. Cuenta historias, digamos, de cómo empresas de negocios han logrado ciertas cosas, historias de, no sé, de Netflix, de Costco, de Berkshire Rolex. Hathaway, o sea, como que son historias directamente de empresas y de empresarios haciendo algún tipo de adquisición o algún tipo de milestone y te van dando como todo pues esa toma de decisiones. Y además los hosts son buenísimos, ya sabes, les encanta el detalle, te cuentan historias que nadie, pues no, que no hubieras escuchado en otro lado. Y yo creo que pues está padre. Es un podcast que yo suelo escuchar. Escúchenlo, se llama Acquired. Y además, pues te va dando mucha visibilidad de las empresas americanas, Sí. entre otras, obviamente, otros países, pero interesante, Mechel de ¿no? Starbucks. Ya me acordé, Mechel de Starbucks Ah, ahí. ¿y qué tal? Súper, súper bueno. Pero Buenísimo. la Súper recomendable. entrevista con Schultz, porque no en todos entrevistan. Es la entrevista con Schultz, ¿no? La que escuchaste. Sí, en algunos No, entrevistan exactamente. Y yo creo que es no, valiosísimo ese según podcast. yo no. Está bien logrado. Es Oye, bien María, valioso. nomás, yo creo que nomás para cerrar el tema, duran entre 3 y 5 horas, pero lo que es bien interesante de ese podcast, y creo que en América Latina no hacemos, es le dan un lugar al emprendedurismo y a todo lo que vivió la empresa y todo el efecto positivo que tiene la empresa, que en América Latina, desde mi percepción, no se lo damos, ¿no? Como que el Sí. empresario no es tan bien visto. Y creo que hay muchas historias como las que decía Enrique y Emilio de platicar de empresas medianas y esto lo hace muy bien. Yo me eché el de la NFL, o sea, el del sistema de la Carretera o estás NFL, como caminando, lo que sea, son súper interesantes de escuchar y además te da muchísimos tips, o sea, te sirve muchísimo también a ti como para tomar decisiones. Es interesantísimo. buenísima la recomendación, María. Pues con eso cerramos. Mil gracias, Carlo, Emilio, María Ariza, directora general de Viva. Gracias. Nos vemos en 15 días.